Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios, hermanos. El Señor es bueno con nosotros, amén. Día tras día, ¿verdad? Vemos su misericordia y cuando vemos, ¿verdad?, esa misericordia en nuestra vida, pues, hermanos, ¿qué podemos decir, verdad? Que el Señor es bueno. ¿Cuántos podemos decir Dios es bueno? Amén. Vamos a ir a la palabra rápidamente, hermanos, para aprovechar el tiempo. Vamos a ir al libro de Efesios. Vamos a ir a Efesios 4, verso 26. Si lo tenemos, diga un amén, hermanos. Cristo vive. Ya lo tenemos. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el 27, ni deis lugar al diablo. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria a Dios en esta noche. Estamos delante de tu presencia, Señor, y queremos en esta noche, Señor, que tú, Señor, ministres nuestras vidas. Señor, queremos, Señor, que tú hagas, Señor, una intervención, Señor, espiritual en nuestros corazones en esta noche y que podamos escudriñar, Señor, hasta lo más íntimo de nuestro ser y que podamos estar expuestos, Señor, a tu presencia, a tu Santo Espíritu, para que podamos traer sabiduría a nuestro corazón. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta noche. Bendícenos a todos, Padre, para que traigamos, Señor, oh bendito Dios, sabiduría a nuestra vida personal. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Vamos a entrar en la palabra rápidamente y vamos a ir a la escritura. Es una de las escrituras que nos hablan precisamente de las emociones que vienen a nuestra vida personal, que muchas veces no la expresamos, ¿verdad? Porque está muy íntimamente arraigada en nuestro corazón. Pero en esta noche vamos a estar hablando acerca de la ira. Todos sabemos que Alejandro el Magno conquistó el mundo conocido en su época. Nosotros sabemos quién es esa persona. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en que no lo hizo solo. Un día, su querido amigo y general del ejército Cleto se emborrachó y ridiculizó al emperador frente a sus hombres. Alejandro, cegado por el coraje y con la rapidez del rayo, desenvainó la espada de uno de los soldados y lanzó al insolente, aunque su intención era la de asustar al intoxicado, dio en el blanco y la espada cortó de tajo la vida de su compañero de la infancia. Un profundo remordimiento embargó su alma a tal grado que intentó quitarse la vida con la misma arma, pero le fue impedido por sus ejércitos. Muchos días estuvo enfermo, llamando a su amigo y reprochándose por haberlo asesinado. Ese genio militar pudo conquistar ciudades y continentes, pero falló miserablemente en dominar su carácter. Si él no pudo, ¿podemos nosotros? Mire, hermanos, normalmente explotamos cuando el resentimiento, emociones heridas o la simple fatiga que se nos acumula. ¿Es el enojo siempre malo? ¿Solo algunas veces? ¿O tal vez es positivo? Otra pregunta que traigo aquí: ¿existe alguna manera en que podamos ser buenos y estar enojados a la vez? Yo pienso, hermanos, que muchas veces esas malas hierbas que han salido en nuestro corazón o que están muy arraigadas en nuestro corazón, muchas veces no las evidenciamos en frente de la gente, pero muy íntimamente en nosotros o simplemente en los lugares donde nosotros nos desenvolvemos o en el entorno en el cual nosotros estamos, muchas veces, hermanos, explotamos de una manera incontrolable, de tal manera que no podemos controlar esa emoción y de una manera u otra estamos hiriendo a las personas que están más cerca de nosotros. Amén. ¿Por qué Pablo, ahí lo vimos nosotros en la cita, por qué Pablo nos exhorta diciendo: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo? Se necesitaría estar muerto, hermanos, para ser completamente insensible a todo ese tipo de emociones. Ahora, también sabemos que Dios mismo se enoja. Vemos en el Salmo 7:11,
Dios está airado contra el impío todos los días. Usted dirá que ese enojo es diferente. Cuando me di cuenta de que también Él se enoja, supe que esa emoción no es pecaminosa. Vez tras vez leemos que el Señor se molestó con el pueblo de Israel a tal grado que su ira era ¿qué? Consumidora. Esta situación no se limita al Antiguo Testamento. En Marcos 3:5 vemos que Jesucristo entró a la sinagoga y miró alrededor con enojo. Hagamos una pausa, imaginemos la escena ese sábado. Lo primero que se encuentra es al hombre de la mano seca, probablemente puesto ahí por los líderes religiosos para probar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo sanaría? Él, leyendo sus mentes, pregunta: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Marcos 3:4. El silencio fue la respuesta que encendió su enojo, porque revelaba la dureza de su corazón. Amén. Vemos nosotros que el enojo o la ira en cierta medida es lícito, es, hermanos, tolerable. Pero cuando esa ira, cuando ese enojo ya está pasando los límites de la cólera, ahí es donde realmente, hermanos, nosotros tenemos que parar, y ahí es donde el Señor nos dice que tenemos que parar inmediatamente, porque podemos llegar, hermanos, a que agredir a personas que están a nuestro lado. No solamente a nuestros hijos, no solamente a la esposa, sino también muchas veces, hermanos, a la iglesia de Cristo. Amén. Ahora, así que vemos al Padre Celestial y a su Hijo experimentando la cólera. Otro pasaje del Antiguo Testamento nos muestra que la tercera persona de la Trinidad también lo hace. Cuando los amonitas rodearon la ciudad de Jabes de Galaad y comenzaron con tomarla, los ancianos se ofrecieron para hacer un convenio con los enemigos, aceptando convertirse en sus esclavos. Pero Naas, el líder amonita, puso como condición que sacaran el ojo derecho a todos los israelitas. Los dirigentes judíos pidieron tiempo para buscar de entre su pueblo a alguien que pudiera defenderlos. Cuando Saúl supo la situación, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Primera de Samuel 11:6. Tal acontecimiento resultó en la liberación de la gente de la ciudad. Claramente vemos que el enojo en sí mismo no es pecaminoso ni diabólico. Aún se da en la divinidad, también es parte de la naturaleza humana. El Creador nos hizo con la capacidad de tener respuestas emocionales y no podemos ni necesitamos, suprimirlas. Así como sucede con otros aspectos de la experiencia humana, la Biblia incluye una advertencia, hermanos, sobre este tema. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo escribió que no debemos pecar cuando nos enojamos, indicando la posibilidad de que podemos caer cuando reaccionamos exageradamente a una situación dada. El Señor nos está diciendo aquí que hay una advertencia. Dice que no nos enojemos porque vamos a ¿qué? A pecar, ¿sí o no? Muchos de nosotros, hermanos, dentro de la familia, dentro del círculo familiar, muchas veces nosotros tenemos una amabilidad tremenda hacia la gente que conocemos. Y la gente nos conoce de esa manera. Pero cuando nosotros estamos manejándonos, hermanos, en una situación del entorno familiar, muchas veces hablamos palabras hirientes a nuestro cónyuge y de tal manera, hermanos, que los herimos de una manera tremenda porque no podemos controlar nuestra emoción, nuestro carácter. Muchas veces nosotros decimos, solamente la gente del mundo, la gente que no conoce de Dios se enoja y hiere de esa manera. Yo le voy a decir una cosa, hermanos, hay dentro de la iglesia del Señor que hay gente que hiere, hermanos, que en una forma tajante a su propia familia. Muchas veces los hijos no vienen a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos personificando, hermanos, el ejemplo. Nos ven en la iglesia levantando manos, haciendo obra de la iglesia, pero cuando estamos en la casa, hermanos, nos transformamos, hermanos, en personas diferentes, y muchas veces los hijos ven ese tipo de testimonio y es la razón por la cual ellos no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque dicen, mi papá y mi mamá se pelean allá y cuando vienen a la iglesia están cantando unidos de las greñas, y eso, hermanos, nadie lo sabe, nada más ellos. ¿Me entiende?
Es muy importante, hermanos. Estaba diciendo nuestro pastor que tenemos que dar testimonio. Los tiempos se están acercando tremendamente y tenemos que tener una revelación del Cristo de la gloria en nuestra vida personal. La espada del Espíritu es la palabra de Dios y antes que la levantemos tiene que traspasar nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder discernir las intenciones que tenemos nosotros como cristianos, ¿sí o no? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cómo vamos a poder hablar la palabra de Dios? ¿Cómo podemos dar conceptos espirituales si, hermanos, la palabra no ha hecho efecto en nuestra vida personal? Y esa es la razón por la cual no podemos alcanzar al mundo para Cristo. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, que completamente enclenques espiritualmente. ¿Me entiende? Mire, así como sucede, vamos a ver aquí. Claramente vemos que el enojo en sí mismo no es pecaminoso ni diabólico. Así como sucede con otros aspectos de la experiencia humana, la Biblia incluye esa advertencia sobre el tema bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pablo escribió que no debemos pecar cuando nos enojamos. El apóstol sugiere que este puede llegar a ser un verdadero problema y amonesta a los efesios. Dice, no se ponga el sol sobre ¿qué? Sobre vuestro enojo. Verso 26. La irritación, hermanos, la irritación que persiste aún después de que ha anochecido está fuera de control y esta la que causa el desequilibrio que puede afectar nuestras relaciones, impedir el crecimiento espiritual, dar lugar al diablo y abrir la puerta al pecado, ¿sí o no? Una persona que se acuesta, hermanos, ¿con qué? Con coraje. Si deja que el día siguiente, hermanos, que venga sin ponerse a cuentas con la persona que hermanos, se enojó, hermanos, eso va a crecer tan tremendamente que va usted a dejar que aquella persona tome un sentimiento de reproche, de resentimiento, de tal manera que ya no lo acepte, ¿sí o no? ¿Es cierto o no es cierto? Llega un momento en el cual hay gente que se acuesta enojado. ¿Y qué es lo que pasa? Hermanos, ese sentimiento se pierde el control y en ese momento comienzan, hermanos, a tener sentimientos contrarios a la persona que tienen ahí, ¿sí o no? Hay mujeres que tienen, hermanos, un resentimiento tremendo con su, hermanos, esposo, ¿sí o no? El esposo es amable con todo mundo, pero menos con su esposa. ¿Me entiende? Y la esposa dice, pero ¿cómo puede ser posible? Mi esposo le saluda a todo mundo, abraza a todo el mundo y hasta de beso. Y al día siguiente, ¿verdad? Ahí está en su casa y le dice, vieja, ¿amaneciste? ¿Me entiende? ¿Cómo puede ser posible, hermanos? Por eso es la razón de que la gente no viene a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos mal testimonio para ellos. Piense por un momento en aquellos que crecen afectados por la injusticia de sus padres, que los que disciplinaban en momentos de furia extrema. No quiero decir que esté mal corregir, pero no debe hacerse cuando se está exaltado, porque se convierte en un desahogo y no en una acción fruto del amor por su hijo, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos disciplinado a nuestros hijos con coraje? Nos fue mal en el trabajo y el hijo está haciendo algo que nos está enojando. ¿Y qué es lo que pasa? Hijo, ¿por qué hiciste esto? Y esto, y esto. Y ahí estamos pegándole al hijo. ¿Sabe qué? Lo que estamos haciendo es deshogarlo por los traumas que tenemos y no es porque queremos disciplinar a los hijos para que se eduquen. ¿Me entiende? Yo he visto, hermanos, mujeres, madres de familia que agarran niños de 3 años, 4 años y le pegan en la espalda con unos golpes tremendos, la mano de la mamá tremenda y le pega en la espalda. Hermanos, ¿qué es lo que puede hacer? Lo único que está haciendo es afectar físicamente a su hijo, no solamente físicamente, sino psicológicamente, emocionalmente. ¿Por qué? Porque ellos van a pensar, mi mamá no me quiere. ¿Sabe por qué? Porque ellas están descargando la frustración que tienen, hermanos, porque su relación de esposos, de cónyuges, no se está llevando bien y ellas canalizan ese enojo, esa ira, hermanos, con sus hijos. Piense por un momento, fíjese bien, en aquellos que crecen afectados, ya lo dijimos ahorita, por la injusticia de sus padres. El dolor que resulta
de las relaciones familiares mal llevadas tiende a magnificarse durante los difíciles años de la adolescencia. Entonces será cuando los padres se preguntarán, ¿qué hicimos mal? Por eso muchas veces los hijos son tan rebeldes y los papás están pensando siempre, ¿qué hicimos mal? ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué hicimos mal? Y hermanos, el Espíritu Santo nos dice, hermanos, porque el Espíritu Santo es un caballero y Él nos da instrucción y nos dice exactamente qué es lo que hicimos mal. ¿Es cierto o no es cierto? Yo conocí unos padres, hermanos, que eran cristianos y el papá era duro. Usted tiene que leer la Biblia, y al hijo, hermanos, cualquier cosita que hacía, todo lo satanizaba el papá y lo golpeaba, hermanos, de una forma tremenda, sin misericordia, y el pobre muchachito nomás se le quedaba viendo, hermanos, llorando, hermanos, con un sentimiento tremendo. ¿Sabe lo que pasó con ese muchachito? Ellos eran cristianos y el muchachito, hermanos, se fue al homosexualismo, y ahorita actualmente anda con falda, anda con pelo largo, rubio. Y eso fue lo que provocó ese hombre. Y él dice, ¿en dónde fallé? ¿En dónde fallé? Él traía coraje, a lo mejor no tenía trabajo, a lo mejor tenía problemas con otra gente, pero él estaba canalizando su furia, su enojo, ¿sobre quién? Sobre su hijo. Amén. ¿Y sabe lo que provocó? Provocó, hermanos, que desajustar la vida, hermanos, emocional de ese muchacho. Y él ahorita actualmente está preguntándose, ¿qué hice? ¿Qué error cometí? Y esa es la situación que nos debe pasar a nosotros. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, con nuestro enojo, con nuestra ira? La indignación, fíjese bien esto, la indignación no dominada afecta no solo a quienes nos rodean, sino que también sofoca el crecimiento espiritual porque provoca un sentimiento de culpabilidad que lleva al desánimo. He conocido hombres con sus niños y vamos a hacer una oración, por favor, si es tan amable, sigan tocando, por favor, sigan tocando, aleluya. Vamos a estar orando en este momento por todas las necesidades. Ayúdenme a orar, ayúdenme, aleluya, con un mensaje de la palabra de Dios. Y queremos dar la bienvenida a Tami Esparza. Tami, por ahí ponte de pie. Tami, si estás por ahí, ponte de pie. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y a todos los que nos visitan, ¿verdad? Aunque tengo una tarjeta, sé que hay unas caras por ahí que vi que son nuevas. Dios les bendiga. Bienvenidos, hermano Aurelio Ávila, Dios te bendiga. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios, hermanos. El Señor es bueno con nosotros, amén. Día tras día, ¿verdad? Vemos su misericordia, y cuando vemos, ¿verdad?, esa misericordia en nuestra vida, pues, hermanos, ¿qué podemos decir, verdad? Que el Señor es bueno. ¿Cuántos podemos decir Dios es bueno? Amén. Vamos a ir a la palabra rápidamente, hermanos, para aprovechar el tiempo. Vamos a ir al libro de Efesios. Vamos a ir a Efesios 4, verso 26. Si lo tenemos, diga un amén, hermanos. Cristo vive. Ya lo tenemos. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el 27, ni deis lugar al diablo. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria a Dios en esta noche. Estamos delante de tu presencia, Señor, y queremos en esta noche, Señor, que tú, Señor, ministres nuestras vidas. Señor, queremos, Señor, que tú hagas, Señor, una intervención, Señor, espiritual en nuestros corazones en esta noche, y que podamos escudriñar, Señor, hasta lo más íntimo de nuestro ser, y que podamos estar dispuestos, Señor, a tu presencia, a tu Santo Espíritu, para que podamos traer sabiduría a nuestro corazón. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta noche. Bendícenos a todos, Padre, para que traigamos, Señor, oh bendito Dios, sabiduría a nuestra vida personal. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Vamos a entrar en la palabra rápidamente y vamos a ir a la escritura. Es una de las escrituras que nos hablan precisamente de las emociones que vienen a nuestra vida personal, que muchas veces no la expresamos, ¿verdad? Porque está muy íntimamente arraigada en nuestro corazón. Pero en esta noche vamos a estar hablando acerca de la ira. Todos sabemos que Alejandro el Magno conquistó el mundo conocido en su época. Nosotros sabemos quién es esa persona. Pero pocas veces nos detenemos a pensar
en que no lo hizo solo. Un día, su querido amigo y general del ejército Cleto se emborrachó y ridiculizó al emperador frente a sus hombres. Alejandro, cegado por el coraje y con la rapidez del rayo, desenvainó la espada de uno de los soldados y lanzó al insolente, aunque su intención era la de asustar al intoxicado, dio en el blanco y la espada cortó de tajo la vida de su compañero de la infancia. Un profundo remordimiento embargó su alma a tal grado que intentó quitarse la vida con la misma arma, pero le fue impedido por sus ejércitos. Muchos días estuvo enfermo, llamando a su amigo y reprochándose por haberlo asesinado. Ese genio militar pudo conquistar ciudades y continentes, pero falló miserablemente en dominar su carácter. Si él no pudo, ¿podemos nosotros? Mire, hermanos, normalmente explotamos cuando el resentimiento, emociones heridas o la simple fatiga que se nos acumula. ¿Es el enojo siempre malo? ¿Solo algunas veces? ¿O tal vez es positivo? Otra pregunta que traigo aquí: ¿existe alguna manera en que podamos ser buenos y estar enojados a la vez? Yo pienso, hermanos, que muchas veces esas malas hierbas que han salido en nuestro corazón o que están muy arraigadas en nuestro corazón, muchas veces no las evidenciamos en frente de la gente, pero muy íntimamente en nosotros o simplemente en los lugares donde nosotros nos desenvolvemos o en el entorno en el cual nosotros estamos, muchas veces, hermanos, explotamos de una manera incontrolable, de tal manera que no podemos controlar esa emoción y de una manera u otra estamos hiriendo a las personas que están más cerca de nosotros. Amén. ¿Por qué Pablo, ahí lo vimos nosotros en la cita, por qué Pablo nos exhorta diciendo: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo? Se necesitaría estar muerto, hermanos, para ser completamente insensible a todo ese tipo de emociones. Ahora, también sabemos que Dios mismo se enoja. Vemos en el Salmo 7:11, Dios está airado contra el impío todos los días. Usted dirá que ese enojo es diferente. Cuando me di cuenta de que también Él se enoja, supe que esa emoción no es pecaminosa. Vez tras vez leemos que el Señor se molestó con el pueblo de Israel a tal grado que su ira era ¿qué? Consumidora. Esta situación no se limita al Antiguo Testamento. En Marcos 3:5 vemos que Jesucristo entró a la sinagoga y miró alrededor con enojo. Hagamos una pausa, imaginemos la escena ese sábado. Lo primero que se encuentra es al hombre de la mano seca, probablemente puesto ahí por los líderes religiosos para probar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo sanaría? Él, leyendo sus mentes, pregunta: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Marcos 3:4. El silencio fue la respuesta que encendió su enojo, porque revelaba la dureza de su corazón. Amén. Vemos nosotros que el enojo o la ira en cierta medida es lícito, es, hermanos, tolerable. Pero cuando esa ira, cuando ese enojo ya está pasando los límites de la cólera, ahí es donde realmente, hermanos, nosotros tenemos que parar, y ahí es donde el Señor nos dice que tenemos que parar inmediatamente, porque podemos llegar, hermanos, a que agredir a personas que están a nuestro lado. No solamente a nuestros hijos, no solamente a la esposa, sino también muchas veces, hermanos, a la iglesia de Cristo. Amén. Ahora, así que vemos al Padre Celestial y a su Hijo experimentando la cólera. Otro pasaje del Antiguo Testamento nos muestra que la tercera persona de la Trinidad también lo hace. Cuando los amonitas rodearon la ciudad de Jabes de Galaad y comenzaron con tomarla, los ancianos se ofrecieron para hacer un convenio con los enemigos, aceptando convertirse en sus esclavos. Pero Naas, el líder amonita, puso como condición que sacaran el ojo derecho a todos los israelitas. Los dirigentes judíos pidieron tiempo para buscar de entre su pueblo a alguien que pudiera defenderlos.
Cuando Saúl supo la situación, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Primera de Samuel 11:6. Tal acontecimiento resultó en la liberación de la gente de la ciudad. Claramente vemos que el enojo en sí mismo no es pecaminoso ni diabólico. Aún se da en la divinidad, también es parte de la naturaleza humana. El Creador nos hizo con la capacidad de tener respuestas emocionales y no podemos ni necesitamos, suprimirlas.